Muy buenos días. Me presento, soy Guillermo Ferreira Rubio, soy médico anatomopatólogo. Yo soy la licenciatura la realicé en la UAM y la especialidad me la reconoce la Universidad Nacional Autónoma de México, que es a donde ustedes están inscritos y que deben estar orgullosos de su gran universidad, que es la UNAM. Y vamos a ver lo que es la anatomía patológica. La anatomía patológica va a ser muy importante, sobre todo es básica, porque todas las materias que van a ver posteriormente, ya sea endocrino, ya sea ginecología, gastroenterología, siempre van a ver anatomía patológica, siempre van a ver los trastornos inflamatorios, los trastornos neoplásicos, los trastornos metabólicos. Entonces, por eso la anatomía patológica va a ser muy importante. Y entonces necesitamos saber las bases de la anatomía patológica. Y vamos a definir, y es que la patología es el estudio, ¿verdad? Y que recuerden de sus etimologías es logos, que es el estudio de la enfermedad, perdón, el estudio de la enfermedad, logos, y de la enfermedad que es pato, ¿verdad? Que es patología. Entonces, de forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen en la enfermedad en las células, tejidos y órganos. Recuerden que una célula va a formar órganos, va a ser el motivo principal de nuestro estudio. Ustedes llevaron histología, esto es histopatología. Entonces, va a ser enfermedad en estas células. Recuerden ustedes que tenemos 4 tipos de tejido, que es el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. Entonces, siempre recordar eso porque es muy importante, de dónde deriva cada una de las células que vamos a estudiar. Y la patología va a utilizar herramientas moleculares, microbiológicas, inmunológicas y técnicas morfológicas para tratar de explicar los motivos y las consecuencias de los signos y los síntomas que presentan los pacientes, que es lo que ustedes van a diagnosticar, siempre van a ver sus pacientes, ¿sí? Y al tiempo que aporta una base racional para la asistencia clínica y el tratamiento, que es la base de la medicina. Que sepan ustedes su diagnóstico, que sepan hacer un diagnóstico exacto y con ello conlleva a un tratamiento efectivo que pueda curar al paciente. Y por tanto va a servir, les mencionaba, con un puente entre las ciencias básicas y la medicina clínica. Y es la base científica de toda la medicina. Entonces, la importancia de la anatomía patológica es mucha, porque ahí se va a basar todos los diagnósticos. Y entonces tenemos 4 aspectos de un proceso patológico que va a formar el núcleo de patología, que son su causa. ¿Qué es lo que está causando? O sea, es la etiología, ya sea una etiología microbiana, una etiología viral, una etiología micótica, o sea, es la causa de la patología. Los mecanismos de aparición, que es la patogenia, cómo apareció, cuándo apareció, en qué circunstancias apareció. Y desde luego lo que más interesante son las alteraciones bioquímicas y estructurales que provocan en las células y órganos del cuerpo. Estos son cambios morfológicos y cambios moleculares, que cada vez es más importante la patología molecular.
Y desde luego ya las consecuencias funcionales de estos cambios. Y esto va a ser las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Un paciente que presenta tos, que presenta fiebre, y la fiebre es en diferentes circunstancias, como de predominio vespertino, predominio nocturno, o sea, en forma paroxística. Entonces, vamos a ver todo esto, estas consecuencias, que son las manifestaciones clínicas y en las que se va a basar el estudio de la anatomía patológica. Y entonces tenemos la etiología, la causa que va pues a tener la enfermedad. Y este concepto, que en determinados síntomas anormales o enfermedades son causados o proceden de los primeros historiadores reconocidos. Vean, los arcadios, que son 2500 años antes de Cristo, consideraban que la enfermedad era responsable del propio paciente. O sea, según sus pecados, si eran muchos, pues le atacaba la enfermedad más fuerte y fallecía, pues desde luego 2500 años, pues rápidamente, ¿verdad? O por los efectos de agentes externos, que podrían ser malos olores, el frío, los espíritus malignos o castigo divino, ¿verdad? Ahora se sabe que existen dos grandes grupos de factores etiológicos y estos son genéticos, es decir, mutaciones hereditarias y variantes de genes relacionados con la enfermedad, o polimorfismos o adquiridos, es decir, que puede ser de diferentes causas, que puede ser infecciosos, que puede ser nutricionales, que puede ser químicos y físicos, que después vamos a ver las causas, por ejemplo, de la lesión celular, donde nos vamos a acordar de esta etiología. Y la idea de que un agente etiológico es el responsable de la enfermedad, que surgió a partir del estudio de las infecciones o de los trastornos monogénicos, no se puede aplicar a la mayor parte de las enfermedades. De hecho, los trastornos más frecuentes, como la aterosclerosis o el cáncer, son multifactoriales, o sea, no es un solo factor, sino son muchos, y se producen por efecto de diversos estímulos externos que actúan sobre un individuo susceptible a nivel genético. Y la patogenia. La patogenia es la secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta de las células o tejidos ante un agente etiológico, desde el estímulo inicial a la expresión final de la enfermedad, o sea, una enfermedad que les mencionaba, el agente etiológico. Vamos a poner como ejemplo la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, que el paciente empieza con tos, con fiebre de predominio vespertino, y ya después, ya con datos francos de expectoración con hemoptisis, o sea, con rasgos de sangre, ya todo mundo va a saber pues que es una tuberculosis, ¿verdad? Entonces, esto es la patogenia. Y pues desde luego que hay cambios moleculares y morfológicos. Y los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales de tejidos, células, que caracterizan una enfermedad o permiten diagnosticar un proceso etiológico. Les mencionaba la tuberculosis, tiene áreas de necrosis gaseosa, que es una necrosis que macroscópicamente se parece al queso, por eso se llama gaseosa, y que tiene células características que se llaman células gigantes tipo Langhans, y con eso diagnosticamos por morfología, por tanto macroscópica que les mencionaba de la necrosis gaseosa, hasta el proceso microscópico. ¿Sí? Y entonces, la práctica de la patología diagnóstica se basa en identificar la naturaleza y la progresión de las enfermedades mediante el estudio de los cambios morfológicos y, desde luego, las alteraciones químicas que se van a presentar en estos pacientes.
Y hay alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Y el resultado final de las alteraciones genéticas, bioquímicas y estructurales de las células y tejidos son alteraciones funcionales, que son responsables de las manifestaciones clínicas, que desde luego son signos que puede presentar el paciente y síntomas que nos va a manifestar el paciente de una enfermedad y también condicionan su evolución, que es el comportamiento clínico y evolución de dicha enfermedad. Entonces, para esto tenemos el Departamento de Anatomía Patológica. Sí, el Departamento de Anatomía Patológica va a ser muy importante en cada hospital, porque ahí van a llegar los estudios de piezas quirúrgicas, de citologías, de necropsias, para ver que la morfología, tanto macroscópica como microscópica, de cada enfermedad. Entonces, la anatomía patológica es la rama de la medicina especializada en el estudio, interpretación y diagnóstico morfológico de las diferentes enfermedades que afectan al ser humano, cuyos padecimientos se detectan a través del análisis cuidadoso exhaustivo de los sistemas, órganos, tejidos y células de los pacientes. Entonces vamos a utilizar la morfología macroscópica y también microscópica, que va a ser la que va a dar el resultado final de esa enfermedad. Y con el fin de establecer las bases científico-cognitivas que sustentan los procedimientos terapéuticos médico-quirúrgicos específicos, así como la toma de decisiones con respecto al seguimiento y vigilancia de la evolución clínica de los pacientes. Entonces, vuelvo a insistir, no es porque yo sea patólogo, pero el Departamento de Anatomía Patológica es la base del conocimiento de todos los hospitales. También es un elemento valioso e insustituible en el control de calidad de la atención médica, ¿verdad? Porque ratifica o rectifica el diagnóstico presuncional, ¿verdad? Entonces, puede ratificar, sí. Podemos saber de una cirrosis, un paciente cirrótico con todos sus datos clínicos, la ictericia, la citis, la insuficiencia hepática, y con esto ratificamos tanto macroscópicamente que es una cirrosis micronodular, macronodular, como histológicamente. O, en caso contrario, rectifica el diagnóstico presuncional. Todo esto en el beneficio de los pacientes. Y en el marco de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, los laboratorios de anatomía patológica permiten brindar diagnósticos morfológicos con calidad y seguridad en beneficio de los pacientes. Todos los diagnósticos histopatológicos deben de ser seguros para el tratamiento de los pacientes. Desde luego, en biopsias de los pacientes están vivos, ¿verdad? Que es bios vida. En caso de una necropsia, pues también se puede aprender mucho sobre el tratamiento que se da al paciente y pues ya el diagnóstico final, que debe de coincidir, o lo podemos ratificar o rectificar. Y también tenemos, les mencionaba, el Departamento de Anatomía Patológica va a estar basado en los estudios citológicos y estudios de biopsias y estudios de necropsias. Las citologías es la obtención de células aisladas, que lo que más conocemos es la citología cervicovaginal. O sea, se hace un raspado del orificio cervical para obtener células, las cuales se pueden o se deben de poner en una laminilla para después fijarla y
después teñirla, ¿sí? Las tinciones pueden ser, que se llama Papa Nicolau, esa es la tinción, o hematoxina y eosina. Entonces, en el Departamento de Anatomía Patológica va a practicar estudios citológicos en el diagnóstico, para el diagnóstico de enfermedades a través del estudio a nivel celular de pacientes hospitalizados, y también pueden ser externos, que contribuye a la asignación posible de tratamientos médicos. Les menciono, la más conocida es la citología cervicovaginal, aunque se pueden hacer de cualquier líquido, y va a ser muy diferente a la histología porque tenemos células aisladas. En este caso, insisto, es un exudado cervicovaginal donde podemos ver células superficiales, células intermedias que tienen un núcleo más grande, y porque esto es obtenido del epitelio plano estratificado. Desde luego en cervix es no queratinizado. Aquí no hay queratina y tenemos estas células aisladas que obtuvimos con un citobrush del orificio cervical. Entonces vemos células superficiales con características normales, ¿verdad? Tienen un citoplasma muy amplio, un núcleo central regular, y que esto nos puede, nos habla de una citología cervicovaginal normal. El propósito de la citología cervical es la detección oportuna de cáncer, porque aquí podemos ver cambios que pueden pues sugerir cáncer, ¿verdad? No es definitiva. Cuando se hace un diagnóstico de cáncer, una citología exfoliativa, se debe de realizar una biopsia, que ya es el estudio del tejido dañado, del tejido cervical. Insisto, esto es un epitelio plano estratificado no queratinizado que ese epitelio cubre toda la epidermis, cubre mucosas y cubre también el esófago. Es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Desde luego en la piel sí va a ser queratinizado. Y para esa tinción necesitamos hematoxilina, necesitamos OG6 o naranja 6 y otra tinción que se llama EA50. Entonces son tres colorantes que debemos de utilizar para la tinción de Papa Nicolau. La tinción de Papa Nicolau es esto, la hematoxina, el OG6 y el EA50. Porque muchas veces dicen, es el Papa Nicolau, y todos piensan que es ya por hecho la tinción cervicovaginal. No, esta tinción de Papa Nicolau se puede hacer sobre cualquier citología. Les insisto, puede ser de mucosa oral, puede ser de líquido pleural, puede ser de líquido de ascitis, puede ser de alguna lesión en la piel, de una lesión en mama, donde haya secreción y donde se presenten células. Entonces es la tinción de Papa Nicolau. Y entonces el procedimiento para la realización de estos estudios, para solicitar estudios citológicos, el médico tratante debe enviar desde una solicitud con original y copia de los datos del paciente, que es muy importante: su nombre, su edad, estado civil, un resumen clínico de importancia para la realización de la citología. Puede también incluir hallazgos radiológicos y estudios de laboratorio importantes y datos que a su juicio sirvan para realizar desde algún diagnóstico integral citológico. Y les mencionaba, se pueden realizar citologías cervicovaginales, que es la que más conocemos, la que más nos llega a los hospitales. Se puede hacer una citología de orina, que esta orina se centrifuga para que las células
se vayan al fondo y de aquí se toma la muestra. Líquido de ascitis, también el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay células, muchas veces es difícil encontrar células en el líquido cefalorraquídeo, pero se debe de realizar. El líquido de rama pleural, de cepillado bronquial, de expectoración también, de expectoración sospechosa, sobre todo de pacientes que están con esas expectoraciones crónicas, se debe de hacer porque aquí podemos diagnosticar desde luego un cáncer de las vías respiratorias. O la que se llama citología de biopsias por aspiración guiadas por tomografía u ultrasonido. Esto se llama biopsia por aspiración con aguja fina, aunque en realidad es una citología por aspiración con aguja fina. ¿Cuál es el método? Se utiliza una aguja gruesa donde se punciona, por ejemplo, algún tumor y se extraen esas células y se depositan sobre una laminilla. Insisto, son células aisladas las de la citología. Y el intervalo entre la obtención, eso ustedes como médicos clínicos es muy importante. Entre la obtención y el procedimiento de las muestras deberá ser lo más corto posible. Esto porque con el fin de lograr una óptima preservación celular. Recuerden que las células, como todas las células, se pueden lisar, ¿verdad? Y para eso podemos utilizar pues alcohol donde se pueden fijar o mencionan algunos sprays como el Cytospray, que es precisamente para eso, para la fijación de las células y evitar su autólisis. Y para la obtención de resultados, pues se deberá realizar esta fijación, ya que es un fundamento, ya que esto es fundamental para el resultado final del estudio, ¿verdad? Les insisto, puede ser con alcohol, que es el mejor fijador. Y los frotis elaborados por los médicos se deben fijarse de inmediato. Les mencionan el alcohol del 96, el alcohol que todos tenemos en los hospitales, y trasladarlos al servicio de anatomía patológica lo más rápido posible después de su obtención. Desde luego acompañados, insisto, de la solicitud en original y copia debidamente requisitada. Insisto, paciente, nombre, edad, es más estado civil, tratándose de una citología exfoliativa, número de parejas sexuales, todo debidamente requisitado. Y también, pues, los líquidos, cuando no se puedan llevar de inmediato al departamento de anatomía patológica, deben ser puestos en refrigeración. Y ya después, al otro día, si lo obtienen en la tarde, en la noche, porque el departamento de anatomía patológica, al menos en el Hospital Nicolás San Juan, donde yo soy el jefe, nada más trabaja en la mañana. Y porque la temperatura corporal es suficiente para autolizar las células. Entonces, muchas veces es muy difícil esta obtención de estos líquidos y si ya los tenemos, pues no podemos dejar que se autolicen esas células. Por eso se deben de poner en refrigeración. Ahora pasamos al procedimiento para la realización de estudios histopatológicos de biopsias y de piezas quirúrgicas, ¿verdad? Y las biopsias, bloques celulares obtenidos de biopsias por aspiración con aguja de corte, que estas se utilizan sobre todo en mamas, es una aguja grande que corta y se obtiene tejidos. Las piezas quirúrgicas, las piezas quirúrgicas son las que quita el cirujano y que nos las envía al departamento. Y deben ser enviadas al servicio de anatomía patológica. Y estas piezas también deben estar bien rotuladas para no confundirse. También en el caso de las citologías,
también la solicitud, y vamos a necesitar que para enviar las piezas estén en formol al 10%. ¿Esto por qué? Porque se van a utilizar vamos a poner ejemplo, un apéndice secal que quitan y en 8 horas ya está autorizada. En 24 horas ya se echó a perder y entonces no se va a ver absolutamente nada. Imagínense, es un apéndice que puede casi la mayoría es por inflamación, pero algún tumor importante en mama y que no podamos ver nada porque no le pusieron formol, pues es imperdonable eso, ¿verdad? Y en algunos casos pueden ser enviadas por otros medios de fijación, según corresponda, no tan solo el formol en caso muy urgente que solamente tengan alcohol, lo pueden mandar en ese líquido. Y entonces las biopsias deberán ser enviadas en solución de formol al 10% o bien una gasa húmeda y entregarlos en manos del patólogo responsable. Eso para que es de inmediato para, en primer lugar, para que no se seque, ¿verdad? Porque el tejido se puede secar. Y desde luego cuando el servicio de anatomía patológica esté disponible, pues el patólogo o el técnico las ponga en formol al 10%. Las piezas quirúrgicas deberán enviarse inmediatamente después de obtenerlas para proceder a la disección, si es una pieza grande como la mama, en caso interesante, y para sesiones anatomoclínicas se toman fotografías macroscópicas, se fijan o en su caso también se pueden perfundir, como por ejemplo en el caso del pulmón. Hay que inyectarles el formol directamente a las piezas. Y los tejidos deben de conservarse en resguardo por un mes en el servicio de anatomía patológica después de cortarlos y obtener la muestra para el microscopio. Y ya posteriormente se desechan de acuerdo al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que es RPBI, que esto también es muy importante. Anteriormente se tiraban a la basura. Ya en la actualidad, desde hace muchos años, el encargado de los RPBI, de residuos peligrosos biológico-infecciosos, es, bueno, el hospital que puede tener un área autorizada de cremación, o lo que ya muchos hospitales lo hacen, que contratan empresas para que cada tercer día pasen por esos residuos peligrosos biológicos infecciosos, que desde luego se van a almacenar aparte para que después ese servicio se los lleve a incinerar o a destruir. Y todos los especímenes deberán ser acompañados de la solicitud original y copia con la información clínica completa. Anotando, desde luego, como en las citologías, el nombre del paciente, su edad o fecha de nacimiento, número de expediente, que es muy importante, porque si el paciente se da de alta antes, poderlo mandar al servicio de archivo. El número de cama donde está ese paciente, el servicio clínico, ya sea ginecología, ya sea medicina interna, ya sea cirugía, y también muy importante, nombre y firma del médico solicitante. Con eso se autoriza el ingreso a anatomía patológica. Y para las tinciones en histología utilizamos de rutina la tinción de hematoxina y eosina. Sí, esto es todas las piezas quirúrgicas que se meten en una muestra, se van a meter después a un proceso de aclaramiento y deshidratación, donde hay alcoholes, donde hay girones, y por último en parafina. Ya cuando está en parafina se ponen en bloques y ya se cortan con un aparato que se llama microtomo.
Ya después ese microtomo los corta, están todavía con parafina, pero no están teñidos. Esa parafina, por medio de calor, se disuelve y ya nada más queda el tejido en esa laminilla, y posteriormente se va a teñir con hematoxilina y eosina, ¿sí? Que es, la hematoxilina es azul, es morada y actúa como un colorante básico, ¿sí? Y esta es la que va a dar color a los núcleos. Y en cambio la eosina es rosa, es un colorante ácido y va a dar color al citoplasma. Entonces, por eso en los estudios histopatológicos no vemos azul los núcleos y vemos el citoplasma rosa. Desde luego que después de esto hay varias tinciones especiales, hay muchas. Y bueno, aquí está la coloración de rutina, que es la tinción de hematoxina y eosina, o HIE, y hay colorantes o coloraciones especiales. Que está, por ejemplo, la tinción de ácido periódico de Schiff, que es el PAS, la tinción de tricrómico de Masson, la tinción de retículo para ver fibras reticulares, y otras, la tinción de Sill-Nielsen, para observar el bacilo de la tuberculosis, que es, histológicamente nos va a dar una imagen que les mencionaba y que después vamos a ver, pero necesitamos comprobar que es por Mycobacterium en tuberculosis, y por eso tenemos la tinción de Sill-Nielsen. Recuerden, esto es muy importante. Las tinciones especiales son para resaltar estructuras, ¿sí? Siempre se hace primero con HIE, con hematoxina y eosina, y viendo algunas características del tejido, las características morfológicas o histológicas, vamos a pedir una tinción especial. Y esto es para resaltar estructuras. La tinción del micrómico de Masson es especialmente para tejido conjuntivo. En caso de cirrosis hepática, lo podemos ver con hematoxina y eosina, pero para comprobar que es tejido conjuntivo se pide la tinción del tricrómico de Masson y va a teñir solamente el tejido conjuntivo. Entonces, no se les olvide eso. No es necesario que se sepan todas las tinciones especiales, pero sí para qué sirve, ¿verdad? Para resaltar estructuras. Aquí tenemos en hematoxina y eosina, tenemos les quise poner esta imagen que es tejido muscular estriado, voluntario. El voluntario se caracteriza porque los núcleos van a estar en la periferia y el núcleo es azul, ¿verdad? ¿Por qué toma la hematoxilina? Por la presencia de ácidos nucleicos. Entonces, la hematoxilina va a tomar los ácidos nucleicos y las fibras están rosadas porque toman la eosina. Entonces, una tinción de hematoxina y eosina. Y les menciono, morfológicamente, este es músculo cardíaco, músculo estriado, que tiene los núcleos en la periferia. Y el músculo cardíaco es igual, tiene estas estriaciones, pero los núcleos son centrales. Es la diferencia de un músculo estriado voluntario e involuntario. Y también se pueden hacer estudios transoperatorios. El estudio transoperatorio, desde luego que es pues cuando están operando el paciente. Y necesitan avisar con un día antes de anticipación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a preparar el personal y el equipo que va a intervenir en el estudio. También llevar a cabo revisión del expediente clínico, radiológico, que permita la mayor precisión posible en el diagnóstico transoperatorio. ¿Esto por qué se hace? Lo más común es en estudios de tumores de mama que sospechan malignidad. No todos los estudios de mama son malignos, pueden ser benignos, y entonces para eso mandan el estudio. Mandan una muestra del tejido, en este caso vamos a poner el tejido mamario, se va a cortar
en un crióstato. Ustedes recuerdan la etimología, crios es frío, y entonces ese crióstato va a congelar de inmediato la muestra. Ahí tiene un microtomo, el microtomo es para cortar, y va a cortar, pero en frío congelado, ese tejido. Entonces lo obtenemos igual en una laminilla, y a la hora de ponerlo hay que tener mucho cuidado, está congelado, se pone al medio ambiente y después se tiñe igual con hematoxina y eosina. Así podemos dar un diagnóstico si es benigno o maligno. Muchas veces no es posible determinar de dónde proviene, solamente si es un carcinoma o es benigno, ¿verdad? Porque no es la misma, la morfología no es igual, no es tan fidedigna para decir es un cáncer medular, es un cáncer tubular, pero sí podemos ver las características de malignidad. Y entonces es transoperatorio porque si es benigno, la cirugía ya se les avisa al quirófano y ya quitan la totalidad del tumor, del nódulo, y si es maligno, pues puede acabar hasta en mastectomía. Y finalmente, en el departamento de anatomía patológica tenemos el procedimiento para la realización de estudios post-mortem. ¿Cuál es el propósito? Es practicar el mayor número de estudios post-mortem que sean solicitados para fundamentar el diagnóstico de los pacientes que fallecen y esto colaborar sustancialmente en la calidad de la atención médica que pues, el hospital va a proporcionar. Entonces es muy importante para realizar la correlación anatomoclínica para aprender más. Todos los días se aprende más y pues pues en este caso el cadáver va a ser el que nos va a dar mucha enseñanza. Tenemos los estudios, que los estudios anatomopatológicos pueden ser totales o parciales. Se debe de especificar al familiar, debe de autorizar un familiar directo y se puede quitar desde la lengua hasta el colon. Entonces, obtenemos todo el bloque de necropsia y también podemos sacar pues el cerebro. Esta es una necropsia autopsia completa. O puede ser parcial si nada más nos interesa el cerebro y nada más autorizan eso los familiares, o el bloque cardio pulmonar e intestinal. Puede ser completa o incompleta. Y todo paciente que fallezca dentro del hospital, estas son normas, tiene que ser trasladado al servicio de anatomía patológica por los camilleros. Y la autorización de la autopsia, esto es muy delicado. Para realizar estudios post-mortem debe estar firmada por familiar consanguíneo o por el representante legal en caso de que no cuente con familiares. Esto es importante porque no todos los pacientes que fallezcan se les va a hacer la autopsia, ¿verdad? En la entrada del hospital de cada paciente hay un consentimiento informado y muchas veces se les pone todos los estudios post-mortem. No es válido, pueden haber muchos problemas y solamente después de fallecido el paciente se puede solicitar esa autorización a los pacientes. Y les menciono pacientes directos. O en caso de que no cuente con los familiares, el representante legal. Pero siempre con el paciente ya fallecido se debe de realizar esa autorización. Y el estudio de autopsia se debe de realizar preferentemente en cadáveres de pacientes hospitalizados o que estuvieron hospitalizados en el hospital, procurando que cuente con estudio clínico y paraclínico que permita una correlación anatomoclínica más adecuada, porque si un paciente llega, está 1 o 2 horas y no sabe ni de qué murió,
no tiene caso realizar eso, ¿verdad? Porque el interés en realizar necropsias es pues el aprendizaje. Y en las defunciones de casos médico-legales, también esto es importante, no se va a realizar autopsia, porque esta se va a llevar en el servicio médico forense del Ministerio Público, que ya son otras instancias legales. Entonces, en caso médico legal, aún si el paciente sufrió una puñalada y que tenga cirrosis, no se va a hacer, porque es un caso médico legal y esos no lo hacemos en los hospitales. Esto se hace en el servicio médico forense y tiene otras implicaciones. Y les mencionaba, las necropsias tienen la opción de ser completas o parciales, salvo restricción de carácter técnico, operacional o solicitada por el familiar responsable o representante legal. Y la decisión de hacer la necropsia parcial o completa depende exclusivamente del familiar o representante legal que está autorizando el estudio post-mortem. También será responsabilidad del médico patólogo pues preparar todo el formol necesario para proceder a retirar los órganos y guardar en dicha sustancia, así como mantener los frascos con restos de tejidos bien preservados, etiquetados y limpios. O bien desechar los restos conforme al manejo también de residuos peligrosos biológicos infecciosos, que es RPBI, y ser enviados al almacén temporal para su destino final. Esto es importante porque tenemos todo el bloque de la autopsia y vamos a proceder a separarlo por órganos y sistemas. Entonces tenemos el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Separamos el esófago de la tráquea para separar este bloque. Y al pulmón, como es un órgano muy grande, se le va a poner formol directamente o inyectarlo por medio de la tráquea para que se pueda preservar, porque si no le metemos formol, pues no vamos a ver nada. Eso se deja en una cubeta, en un recipiente para que se pueda también fijar. Se abre el esófago, se abre el estómago, se diseca el hígado, la vesícula biliar, y el hígado también es un órgano muy grande, de más de 1 kilo, el cual se debe de cortar en varios fragmentos para que se pueda fijar también en un recipiente adecuado, porque si lo dejamos así, no va a llegar el formol a todo el hígado y también se echa a perder. Entonces también vamos a tener las suprarrenales, disecamos con la aorta, los riñones y la vejiga. Y también, pues desde luego, desde intestino delgado, intestino grueso. Y en caso del género femenino, pues vamos a quitar útero y anexos. Y estos estudios post-mortem deberán elaborarse y concluirse en un tiempo no mayor de 30 días hábiles. Les mencionaba, necesita fijarse, sobre todo el pulmón. El cerebro también lo necesitamos fijar. Le ponemos un hilo para que flote en el formol, porque si lo dejamos así, se va a comprimir y no lo podemos ver bien. Y los resultados de los estudios estarán a disposición de los familiares que los soliciten, o de los médicos tratantes o de alguna autoridad del hospital que justifique su uso. En todo caso, todos estos estudios nos van a servir para realizar sesiones anatomoclínicas. Y ya después los cadáveres ya suturados, ya rellenados con tela o con cualquier producto, se suturan y ya se entregan al servicio funerario o
bueno, aquí está, en un caso de que se haya hecho alguna autopsia médico-legal, pues al Ministerio Público, pero aquí les menciono, no se debe de hacer porque si no son muchos problemas de comparecencia en el Ministerio Público y porque se hizo. Bueno, son todas las diapositivas. Y pues por pues la pandemia vamos a tener que estar en estas clases. Yo me voy a conectar con ustedes unos 20 minutos antes de, bueno, cuando termine su clase, para resolver dudas, ¿sí? Eso no se deben de quedar con ninguna duda. Yo creo que les quedaron muchas al inicio y vamos a tratar de que no haya dudas y para eso vamos a hacer conexiones en directo para que ustedes puedan preguntar todo lo que ustedes quieran y pues aunque en estos casos que son complicados, pues deben de ustedes desde luego de seguir aprendiendo, de seguir pues con la enseñanza que ustedes merecen. Entonces, nos vemos para la próxima clase, por favor.